Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Químicas, Bioquímica y Farmacia. Tema: Trastornos del sueño. Integrantes: Cajamarca, Logmaña, Karen Melissa, Cataña, Topón, Cristina Estefanía, Gualotuña, Tipán, Raquel Estefanía, Jiménez Castillo, Ingrid Julisa, Tacobaca, Kevin Vladimir. Objetivos. El objetivo general: determinar qué es el sueño, sus fases y sus afecciones que representan por la falta del mismo, a través de la investigación bibliográfica para la identificación de factores que provocan esta enfermedad. Objetivos específicos: determinar la clasificación de los trastornos del sueño y las subclasificaciones más importantes que éste posea. Entender en qué consiste el tratamiento no farmacológico que se aplica en pacientes que presentan trastornos del sueño. Establecer el tratamiento farmacológico y explicar los tratamientos adicionales y alternativos para los pacientes que presentan el trastorno del sueño. Introducción. El sueño es fundamental para la salud emocional y física de una persona. El sueño inadecuado es un factor de riesgo conocido para la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardíacas y la depresión. Los trastornos de sueño son una amplia categoría de trastornos que abarcan todo tipo de disfunciones relacionadas con el sueño, incluida la dificultad para conciliar el sueño por la noche, la mala calidad del sueño, el despertar temprano, los trastornos de ritmo circadiano, las parasinomias, los trastornos del movimiento relacionados con el sueño y los trastornos respiratorios relacionados con el sueño. La consecuencia de los trastornos del sueño suele ser la fatiga diurna. Las personas que tienen trastornos del sueño informan una capacidad disminuida para cumplir con las tareas diarias relacionadas con la memoria y el aprendizaje. Ahora, ¿qué es el sueño? El sueño es un estado fisiológico y conductual universal caracterizado por patrones específicos de la actividad neuronal, la disminución de la conciencia del entorno, la adopción de una postura característica y la sensibilidad reducida a los estímulos. Existen etapas del sueño. Las etapas del sueño y la vigilia se identifican a través de formas de ondas específicas registradas durante un electroencefalograma EEG, los movimientos oculares medidos por el electrooculograma EOG y la actividad muscular medida por un electromiograma EMG. Los estados del sueño se dividen en dos tipos principales de sueño: el sueño de movimientos oculares no rápidos, NREM, y el sueño de movimientos oculares rápidos, REM. El sueño nocturno en adultos consiste en episodios alternativos de sueño NREM y REM. El sueño NREM se subdivide en las etapas N1, N2 y N3 del sueño. Las personas suelen entrar en sueño a través de la etapa N1 del sueño. Por lo general, ocupa una pequeña proporción, del 5 al 10% de todo el tipo del sueño. N1 se considera un sueño ligero y se caracteriza por movimientos lentos de los ojos. La etapa 1N2 es la etapa más común del sueño, aproximadamente la mitad del tiempo de sueño total, y contiene formas de onda de sueño caracterizadas de usos de sueño y ondas de vértice grande, complejos K. La etapa N3 se conoce como sueño de ondas lentas, SWS, porque contiene ondas delta que van de 0 a 2 Hz. El umbral de excitación se aumenta de lentas de etapa N1 a etapa N3 de sueño. N2 y N3 duermen juntos, por lo general representan alrededor del 70-75% del tiempo total de sueño de los adultos. El sueño REM deriva su nombre de las frecuencias de movimientos oculares rápidos. Se caracteriza por un patrón EEG activo, mientras que el tono muscular tónico es más bajo. En concentraciones musculares básicas superpuestas, soñar es común en esta etapa. Los mecanismos fisiológicos. Los mecanismos fisiológicos subyacentes que sirven para regular la organización del sueño y la vigilia consisten en dos procesos principales: el impulso homeostático del sueño y el ritmo circadiano. El impulso homeostático para dormir, llamado proceso S, aumenta con la vigilia prolongada y disminuye con el sueño. El ritmo circadiano, denominado proceso C, es un ritmo biológico generado endógenamente que tiene un periodo de ciclo aproximadamente de 24 horas y responde a una variedad de señales llamadas heitzers o dadores de tiempo, como luz, horarios de alimentación, actividad física e interacciones sociales.
La secreción de melatonina por la glándula pineal durante la noche sirve para reforzar el ritmo circadiano. La arquitectura del sueño cambia a lo largo de la vida. Los niños pequeños pasan más tiempo durmiendo que los adultos. Los cambios en el sueño durante las 3 décadas de vida están asociados a cambios con el desarrollo del cerebro. Durante la edad adulta, los sueños de ondas lentas, SWS, continúan disminuyendo con una fragmentación creciente por despertares breves. También pueden ocurrir pequeñas disminuciones en el sueño REM con el avance de la edad. Los cambios de la actividad cerebral durante el sueño reflejan cambios subyacentes en la anatomía y neurofisiología durante el desarrollo y el envejecimiento. Las alteraciones relacionadas con la edad en la estructura de la materia gris y blanca, el metabolismo cerebral y la cognitividad muestran una variación regional sustancial. La velocidad y las trayectorias de cambio varían entre las regiones del cerebro y entre los individuos. Como tal, cada vez es más evidente que el sueño es un fenómeno regional, y esto no se produce de manera uniforme en todo el cerebro. Algunas regiones pueden estar activadas durante el sueño, mientras que otras están en silencio, lo que restringe la comunicación intracerebral. Ahora, con el aumento de la edad, la amplitud y la densidad de la onda lenta SW disminuyen significativamente, probablemente debido a los cambios anatómicos, que también pueden reflejar una reorganización más sutil de los circuitos corticales, en algunas clases de hipnosis que parecen más vulnerables al envejecimiento que otras. Estos no solo incluyen atrofia generalizada, así como adelgazamiento regional de la materia gris, pero también atrofia dependientemente de la edad de los aspectos anterior y medial del tálamo y sus proyecciones en la corteza frontal. Curiosamente, el volumen de las proyecciones talámicas a la corteza parietal, temporal y occipital no muestran una región significativa con la edad. Con los adultos mayores existen déficits marcados, aunque regionalmente selectivos, en la densidad del uso del sueño rápido, que va de 13 a 15 Hz. Esto en relación con los adultos jóvenes, con mayor deterioro superior al 40%, en las derivaciones prefrontales. Esto puede ser particularmente relevante, ya que se cree que los usos de sueño rápido promueven la comunicación bidireccional entre el hipocampo y la neocorteza, lo que refleja un mecanismo de memoria dependiente del sueño, el REM coordinado, capaz de restaurar la neuroplasticidad dependiente del hipocampo y la capacidad de codificación asociada. Estos déficits en los adultos mayores producen una restauración deficiente de la capacidad de aprendizaje del día siguiente dependiendo del sueño. Los patrones del sueño en el envejecimiento. Los patrones del sueño se ven significativamente afectados por el envejecimiento, tanto en términos de cambios en patrones normales de sueño como en el aumento de tasas de trastornos de sueño. En un gran estudio de corte prospectivo, en un rango de la edad de 37 a 92 años, en la edad avanzada, mayores a 61 años, se asoció con mayores porcentajes de etapas N1 y N2 y menor porcentaje de etapa N3 y REM. Esto es más bajo a la eficiencia del sueño y un mayor índice de activación, independientemente de los posibles factores de la confusión como la obesidad o los trastornos respiratorios del sueño y comorbilidad. Acostarse más tarde en los ancianos parece estar asociado con menos tiempo en la cama y menos tiempo dormido. Un estudio de sujetos sanos de 70 a 92 años de edad informó que cada 10 minutos de retraso a la hora de acostarse a partir de las 7 de la noche se asoció con alrededor de 7 a 8 minutos menos de tiempo en la cama y tiempo total de sueño. En comparación con los jóvenes, los sujetos mayores no solo se despertaron antes en relación con el tiempo de reloj, sino también antes en relación con la fase del ritmo de la melatonina. La prevalencia de las dificultades para dormir aumenta con la edad. Se considera que el sueño refleja la salud general y es susceptible a la influencia de muchos factores endógenos y exógenos. En un estudio que se comparó en sujetos viejos mayores a 75 años con sujetos jóvenes de 60 a 74 años, que se fueron seguidos longitudinalmente durante 2 años. La edad, el estado cognitivo y la carga médica al inicio también predijeron disminuciones posteriores en la eficiencia del sueño. Los cambios en el sueño y en los adultos mayores parecen estar aún más fuertemente asociados con factores psicosociales y de la salud con el envejecimiento de sí mismo. Los problemas de salud pueden tener efectos acumulativos al contribuir a las molestias del sueño. En la encuesta Sueño y Envejecimiento del 2003,
que fue realizada por Sleep in America, informó que la percepción de la calidad del sueño estaba altamente asociada a la cantidad de afecciones médicas, ya que aproximadamente el 40% de las personas con comorbilidades médicas importantes percibían que su sueño era solo regular o mala calidad. En contraste, entre aquellos sin condiciones médicas, solo el 10% informó que la calidad del sueño era regular o mala. Múltiples enfermedades crónicas y otras condiciones médicas como el dolor corporal y la obesidad redujeron sustancialmente la calidad de sueño entre los adultos mayores. Tener enfermedades cardíacas, artritis, diabetes, actividades cerebrovasculares y enfermedades pulmonares se asoció de forma independiente con tener o no problemas para dormir, casi todas las noches o todos los días, como dificultad para conciliar el sueño y permanecer dormido. La somnolencia es un efecto secundario común en lo de los medicamentos. Muchos bloquean las acciones de la acetilcolina o de la histamina, ambos neurotransmisores reguladores de la vigilia. Los medicamentos también pueden producir somnolencia a través de otros mecanismos. Por ejemplo, las personas que toman levodopa o agonistas de la dopamina pueden tener una mayor prevalencia de somnolencia diurna excesiva y ataques de sueño. Alternativamente, una gran cantidad de medicamentos perturban el sueño a través de la activación del sistema nervioso central. La calidad del sueño podría verse afectada si estos agentes se toman antes de la hora de acostarse del paciente o tienen una vida médica sostenida que se extiende hasta el periodo típico del sueño. Los medicamentos que producen somnolencia pueden ser los antihistamínicos, agentes antidiarreicos, antipsicóticos, fármacos antiparkinsonianos, antidepresivos tricíclicos, trazadona, nefazodona, citidina, mirtazapina, morfina y otros analgésicos opiáceos como las benzodiazepinas y agonistas del receptor de la melatonina. Los comportamientos y hábitos que contribuyen al insomnio son las siestas diurnas frecuentes, pasar tiempo excesivo en la cama, actividades diurnas insuficientes, ejercicios nocturnos, exposición insuficiente a la luz brillante, consumo de alcohol por la noche, cena pesada tarde, ver televisión o participar en actividades estimulantes por la noche, ansiedad y anticipación de falta de sueño y factores ambientales de la habitación como que esté demasiado caliente, sea demasiado ruidosa o demasiado brillante. Clasificación de los trastornos del sueño. La clasificación de los trastornos del sueño más utilizada es la Classification of Sleep Disorders o ICSD. Esta distingue tres grandes grupos de enfermedades del sueño: disomnias, parasomnias y trastornos del sueño asociados con procesos médicos o psiquiátricos. Se trata de una clasificación extensa, por lo cual durante el desarrollo del tema solo se tratarán los subtipos más frecuentes y aquellos con asociación a patologías médicas. Según la Classification of Sleep Disorders o ICSD, se dividen en disomnias, las cuales se subdividen en trastornos intrínsecos del sueño, trastornos extrínsecos del sueño, trastornos del ritmo circadiano del sueño. También se dividen en parasomnias, las cuales se subdividen en trastornos del despertar, de transición sueño-vigilia, parasomnias asociadas habitualmente con el sueño REM y otras parasomnias. También se dividen en trastornos del sueño asociados con procesos médicos o psiquiátricos, los cuales se subdividen en asociados con trastornos neurológicos y asociados con otros procesos médicos. Las disomnias se llama así a los trastornos del sueño caracterizados por problemas en la cantidad, calidad y horario del sueño. El insomnio es el trastorno del sueño más frecuente de la población en general. Se caracteriza por la dificultad o incapacidad continua de iniciar el sueño, mantenerlo o la sensación de que el mismo no es restaurador. El insomnio se puede clasificar en primario cuando no existe una entidad médica, psiquiátrica ni abuso de sustancias que puedan originarlo, siendo el mismo problema principal y aislado del paciente. Y en secundario cuando es consecuencia de alguna de las entidades antes mencionadas, siendo parte de otro proceso. También puede dividirse en insomnio agudo, el cual es cuando hay una clara causa que lo precipita, que puede ser de carácter psicológico, psicosocial, interpersonal o del entorno. El insomnio psicofisiológico es una dificultad condicionada para dormirse, con extrema facilidad para despertarse cuando se debe conciliar el sueño. El insomnio paradójico es un trastorno del sueño crónico que puede llegar a afectar hasta el 5% de la población en general, sobre todo en mujeres. El insomnio idiopático se trata de un insomnio que aparece durante la infancia o durante los primeros años de la juventud sin que se pueda reconocer un factor desencadenante o una causa que lo justifique.
El insomnio debido a trastornos mentales se define así el insomnio que dura al menos un mes y que está causado por una enfermedad mental subyacente, ya que guarda una relación temporal en la mayoría de los casos con un trastorno mental diagnosticado. El insomnio debido a una inadecuada higiene del sueño. Los ritmos del sueño vigilia están debilitados o desincronizados por la falta de horarios estables para acostarse y levantarse, un exceso de actividad física o intelectual previo a dormir, el consumo de cafeína o alcohol en horario nocturno y o condiciones inapropiadas de luz, ruido, entre otras. El insomnio debido a fármacos o tóxicos es la interrupción o supresión del sueño relacionada con el consumo de fármacos, drogas, cafeína, alcohol, comida o con exposición a un tóxico ambiental. El insomnio debido a problemas médicos es el causado por una enfermedad orgánica coexistente o por otra alteración fisiológica, de modo que se inicia con dicho problema médico y varía según las fluctuaciones o cambios en su curso. En otras insomnias se encuentra también el síndrome de apnea obstructiva del sueño. El SAO se caracteriza por episodios recurrentes de oclusión total o parcial de las vías respiratorias superiores durante el sueño por 10 segundos o más. Estos episodios producen una detención del flujo aéreo ocasionando despertares breves, lo cual suele acompañarse de ronquidos fuertes y como consecuencia un sueño excesivo durante el día. La narcolepsia, hipersomnia y otras insomnias. La narcolepsia es un trastorno del sueño con fondo neurológico de evolución crónica, caracterizada por una regulación anormal del ciclo sueño-vigilia que origina una excesiva somnolencia diurna y manifestaciones anormales del sueño REM y sueño nocturno fraccionado. La narcolepsia con cataplegia o síndrome de Guelenau se caracteriza por una excesiva somnolencia diurna y cataplegia. Muchos de sus síntomas se deben a una inusual propensión para pasar de forma muy rápida del estado de alerta a la fase del sueño REM y para experimentar eventos del sueño REM disociados. La hipersomnia es la somnolencia diurna excesiva o hipersomnia. Es uno de los síntomas de mayor incidencia en los trastornos del sueño en general. Está definida por la incapacidad de mantener un nivel de vigilia adecuado durante el día. Esta reduce sustancialmente la calidad de vida y rendimiento académico por alteraciones en la concentración y memoria. La hipersomnia recurrente. Se trata de una entidad poco frecuente. Su principal paradigma es el síndrome de Kleine-Levy. Se caracteriza por la aparición de episodios de hipersomnia con una frecuencia que oscila entre 1 y 10 veces por año. La hipersomnia idiopática con sueño prolongado se caracteriza por una somnolencia excesiva, constante y diaria durante al menos 3 meses. El sueño nocturno se prolonga durante unas 12 a 14 horas con ninguno o muy pocos despertares. La hipersomnia idiopática sin sueño prolongado se distingue de la anterior en que este caso el sueño nocturno suele tener una duración entre 6 y 10 horas, no excediendo este límite. Las insomnias por trastornos motores durante el sueño. La presencia de movimientos simples durante el sueño, estereotipados, frecuentes o intensos, son suficientes para fragmentar el sueño y ocasionar cansancio o hipersomnia diurna. El síndrome de piernas inquietas. El síndrome de piernas inquietas constituye un trastorno sensitivo motor de miembros inferiores. Es una entidad infradiagnosticada en la que se desconoce la prevalencia exacta. Asociadas al ritmo circadiano. Aquí encontramos el síndrome de la fase del sueño retrasada. Se caracteriza, como su propio nombre indica, por uno en los tiempos de conciliación del sueño y su despertar, en relación con los horarios convencionales o socialmente aceptados. El síndrome de la fase de sueño adelantada es el menos frecuente que el síndrome de la fase retrasada. Los periodos de conciliación del sueño y de despertar son muy tempranos o precoces con respecto a los horarios normales o deseados. El ritmo sueño-vigilia irregular se caracteriza por la ausencia de un ritmo circadiano sueño-vigilia claramente definido. El ritmo está tan desestructurado y tan caótico que los periodos de sueño y vigilia son absolutamente variables a lo largo de las 24 horas del día. El ritmo sueño-vigilia libre no coincide con el patrón típico de 24 horas. Lo más frecuente es que el ritmo sea más largo que el típico de 24 horas, pero también puede ser más corto o variable. Jet lag o alteración del sueño. Se caracteriza por un desajuste entre el ritmo circadiano endógeno de sueño-vigilia y el patrón exógeno de sueño-vigilia de una zona geográfica determinada, derivado de un desplazamiento de gran distancia en un corto periodo de tiempo. Las parasomnias. Son trastornos de la conducta o comportamientos anormales que tienen lugar durante el sueño. En la segunda edición de la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño se dividen en tres grupos: parasomnias del despertar, parasomnias asociadas al sueño REM y otras parasomnias. Las parasomnias del despertar se conocen también como un despertar confusional o como borrachera del despertar. Se caracteriza por la aparición de un cuadro confusional al despertarse del sueño.
El sonambulismo. Este trastorno consiste en el desarrollo durante las fases de sueño profundo o delta de una secuencia de comportamientos complejos que habitualmente incluyen el caminar. Los terrores nocturnos se caracterizan por la aparición súbita y durante las fases de sueño profundo en la primera mitad de la noche, de episodios de llanto o grito inesperados con una expresión facial de miedo o terror intensos y que se acompañan de una importante descarga autonómica. Las parasomnias asociadas al sueño REM. El trastorno de conducta del sueño REM. Este trastorno se caracteriza por la aparición de conductas anómalas durante el sueño REM. En lugar de presentar una pérdida completa del tono muscular propio de la fase REM del sueño, los sujetos con este trastorno suelen realizar movimientos habitualmente violentos, como puñetazos o patadas, que corresponden con la actividad motora propia de la ensoñación en curso. La parálisis del sueño aislada. Consiste en una incapacidad para hablar y realizar cualquier movimiento voluntario con la cabeza, el tronco o las extremidades debido a una pérdida completa del tono muscular. Las pesadillas son ensoñaciones muy vivenciadas de contenido desagradable y que producen una importante sensación de miedo en el sujeto, llegando a despertarle en muchas ocasiones. En otras parasomnias se encuentra el bruxismo. Durante el sueño es frecuente que se produzca una contracción de los músculos maceteros, peritidoides internos y temporales, provocando un cierre enérgico de la mandíbula superior e inferior. Trastornos del sueño asociados con procesos médicos o psiquiátricos. Trastornos del sueño y patologías médicas. Las enfermedades médicas pueden ocasionar insomnio, ya sea por la irrupción de síntomas nocturnos que pueden dificultar la conciliación del sueño e interrumpirlo, o por la perpetuación de la vigilia por algunos tratamientos de ellas. En la cardiopatía isquémica, los episodios de dolor son más frecuentes en la madrugada y ocurren fundamentalmente durante el sueño REM. En EPOC existen diversas alteraciones del sueño: inicio del sueño retrasado, reducción de la eficiencia del sueño, tiempo aumentado de vigilia una vez inicia el sueño, frecuentes cambios de fases y frecuentes despertares. En el asma, enfermedad de la crisis asmática, el trastorno se produce fundamentalmente a partir de la etapa 2 o del sueño REM. En enfermedad de reflujo gastrointestinal se observa regurgitación del contenido gástrico hacia el esófago durante el sueño. En la úlcera gastroduodenal, los despertares son siempre precedidos por dolor abdominal. Los trastornos del sueño relacionados con trastornos mentales. El insomnio no es sino un síntoma más de la enfermedad mental, aunque en muchas ocasiones puede ser más intenso que el habitualmente asociado al trastorno mental subyacente. El insomnio es un síntoma frecuente en la depresión. En la polisomnografía se aprecia una disminución del sueño fragmentado. En el trastorno de angustia se puede dar insomnio y o crisis de angustia durante el sueño. El trastorno por estrés postraumático puede asociarse a diferentes anomalías del sueño, como son las pesadillas, los terrores nocturnos y el insomnio de conciliación y mantenimiento. Los trastornos del sueño asociados a enfermedades neurológicas. Entre las enfermedades neurológicas que pueden ocasionar trastornos del sueño se encuentran la cefalea nocturna, enfermedades degenerativas, traumatismo cráneoencefálico, epilepsia y el síndrome postraumático. Dentro de las enfermedades degenerativas se encuentra la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. En esta enfermedad degenerativa el sueño se encuentra más fragmentado, disminuido y también disminuida la fase REM. El insomnio fatal familiar es una enfermedad priónica rápidamente progresiva hereditaria que se manifiesta en el adulto. El sueño y la deprivación del sueño facilitan la aparición de la actividad epiléptica. Las crisis epilépticas son seguidas con frecuencia de pesadillas y despertares frecuentes, lo cual puede resultar en la aparición de somnolencia diurna excesiva. En pacientes con un accidente vascular encefálico, es frecuente la existencia de un insomnio o de una hipersomnia junto con alteraciones respiratorias durante el sueño. Gracias. Ya. A continuación les voy a hablar acerca de los métodos diagnósticos para el estudio de los trastornos del sueño. El estudio clínico de los trastornos requiere realizar distintos estudios diagnósticos. Algunos de ellos necesitan equipos e instalaciones especiales. Sin embargo, estos pueden tener algún tipo de desventaja, ya que pueden complicar su accesibilidad para la población en general. Existen otros métodos como las escalas y los cuestionarios que nos permiten evaluar o cuantificar de manera subjetiva, basándose en los síntomas asociados o las repercusiones funcionales. A continuación les hablaré de algunos de estos métodos. Como primero tenemos el PSG o llamado polisomnografía. Este es el estudio paraclínico que es considerado como el estándar de oro. Se realiza en un laboratorio especializado donde
se monitorizan simultáneamente múltiples variables biológicas del individuo durante una noche típica del sueño. Cabe recalcar que este tipo de método permite registrar diferentes parámetros fisiológicos durante el sueño. Registros como las variables neurofisiológicas, la cardiorrespiratorias y de los eventos cardíacos, neurológicos y motores que acontecen durante el sueño que pueden afectar la calidad de este mismo. Entre las variables o parámetros que se pueden medir tenemos que esta polisomnografía registra la actividad respiratoria a través de los neumatocógrafos o los termisores. Estos miden el flujo aéreo nasobucal, las bandas de sensores para determinar los movimientos torácicos y los abdominales, los sensores de ronquidos, o así también tenemos el flujo de aire nasal u oral, el esfuerzo respiratorio y la oximetría. Entre las variables no respiratorias, estos incluyen la actividad cerebral mediante electroencefalograma, la actividad muscular con un electromiograma de superficie, los movimientos oculares con un electroculograma, la posición corporal mediante los sensores de las extremidades. También tenemos que este se encarga de la actividad cardíaca que se recoge mediante un electrocardiograma, entre otros. Este método es utilizado para tratar sospechas como también el síndrome de la apnea o hipnea del sueño, o también así hacer una evaluación postoperatoria en los casos de CAHS. Entre los principales datos y variables que se obtienen tenemos el tiempo total del sueño, eficacia del sueño, latencia para el inicio del sueño, frecuencia y ritmo cardíaco, entre otros. Otro método tenemos, como les había mencionado, los cuestionarios y las escalas. Existen una gran diversidad de este tipo de escalas y cuestionarios que, como lo había mencionado, se basan en preguntas y cuantifican los síntomas que pueden ser típicamente asociados a este tipo de trastornos. Entre estas escalas que nos permiten identificar y cuantificar existen escalas que estiman el riesgo o probabilidad de padecer un trastorno del sueño específico. Entre estos tenemos el síndrome de apnea obstructiva del sueño o SAOS, que se encarga de medir la escala TOP. Otras escalas tenemos que miden las consecuencias que producen estos trastornos, como es la somnolencia diurna excesiva a través de la escala Epworth. Y por último tenemos los cuestionarios que tratan de medir la calidad global del sueño en los días previos a la evaluación, como es el índice de calidad de los sueños del Pittsburgh. Entre estas, como les había dicho, la escala TOP es una herramienta útil para la detección del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Este texto incluye respuestas facilitadas por el paciente, así también como los datos demográficos y antropométricos, como la edad, el sexo y la talla del cuello. Estos tres últimos antes mencionados pueden ser muy relevantes ya que permiten encontrar factores generales que pueden favorecer el colapso de las vías aéreas, que son causantes de esta patología. Así también tenemos que a lo largo de los años, la edad y la obesidad pueden afectar este tipo de trastorno. Por otro lado, también tenemos la escala de Epworth. Se encarga permite detectar la somnolencia diurna excesiva. Este tipo de escala permite ayudar al paciente y al profesional a tener una aproximación del diagnóstico de los diferentes trastornos del sueño. Por ejemplo, la somnolencia diurna excesiva. Consiste en que el paciente estime la probabilidad de quedarse dormido en 8 situaciones diferentes. Sus valoraciones van desde el 0 hasta el 3, donde 0 nunca, 1 pocas, 2 moderadas y 3 muchas.
Sus valores oscilan desde el 0 hasta el 24 y permiten determinar el grado de somnolencia. El índice de calidad del sueño de Pittsburgh. Este consta de 19 preguntas autoaplicadas y 5 preguntas que son hechas a su pareja o algún acompañante del paciente. Sus valoraciones van desde ninguna vez durante el último mes, menos de una vez a la semana, entre 1 y 2 veces a la semana, 3 o más veces a la semana. Este consiste en medir la calidad del sueño general de la persona. Sus valores oscilan desde el 0 hasta el 21, donde cuando existen valores cercanos al 21, quiere decir que el paciente tiene una peor calidad de sueño. En cambio, si son valores menores o iguales a 5, su calidad del sueño es óptima. Ya. Otro método tenemos la actigrafía. Este es un método que se trata del estudio que es empleado a través de un dispositivo portátil, generalmente colocado en la muñeca de alguna de las manos, como un tipo reloj. Y este se cuantifica mediante un acelerómetro. Este permite medir el tiempo de actividad o los movimientos y los periodos de reposo-sueño que presenta un individuo a lo largo de las 24 horas. Es un estudio sencillo que permite cuantificar la latencia del sueño, que es la etapa donde las luces se apagan y aparecen la fase 1 durante los 3 minutos. También la fase 1 es considerada como cuando una persona se duerme y al rato se despierta, pero no recuerda haberse dormido. También mide la duración de alerta, la duración del sueño y asimismo el número de despertares durante la noche. Este método no sustituye a las PSG, sin embargo, este es muy utilizado para personas que no toleran este tipo de laboratorios especializados, por ejemplo, los niños y los ancianos, o así también en trastornos del ciclo circadiano. Otro método tenemos el estudio de latencia múltiples del sueño. Este es un estudio de primera elección en los trastornos de hipersomnia diurna o sospechas de narcolepsia. Es un estudio que se realiza durante el día y generalmente es utilizado de 1,5 a 3 horas después de haber terminado el sueño nocturno. También este se realiza durante 4 o 5 episodios breves y diurnos del sueño, o sea, las siestas. Durante este estudio se evalúa la latencia del sueño, la rapidez del sueño MOR, es decir, qué tan rápido el individuo se queda dormido durante el día y con cuánta rapidez entra en la fase del sueño MOR. La presencia de 2 o más inicios del sueño en fase MOR o latencia de sueño promedio de menos de 5 puede decir que es considerada normal y muy subjetiva de narcolepsia. Tratamiento. El tratamiento de los trastornos del sueño tiene como objetivo conseguir un sueño reparador y satisfactorio, en cantidad y calidad, que permita desarrollar al paciente una actividad diurna eficiente. El médico debe identificar el consumo de sustancias por parte del paciente para evitar posibles interacciones farmacológicas o repetir tratamientos que han sido ineficientes. Por diversas encuestas sobre las opiniones de los pacientes que utilizan medicamentos o sustancias para tratar sus problemas del sueño, se sabe que el 8 al 13% utiliza el alcohol, el 7 al 10% utiliza productos de parafarmacia acompañados de terapias alternativas como la acupuntura o preparados a base de plantas, y solo el 3 al 5% utiliza fármacos prescritos por el médico. Para el tratamiento se emplean 2 tipos de medidas complementarias, biológicas y psicológicas. Entre las medidas biológicas se destacan las psicofarmacológicas y cronobiológicas, mientras que en las medidas psicológicas, las cognitivas y conductuales. Ambas serán de aplicación inmediata. Existen 2 tipos de tratamientos, etiológico y no farmacológico. El tratamiento etiológico busca la causa conocida subyacente. Si la valoración identifica factores que causen o agraven el problema del sueño, el primer paso a seguir es corregir dichos factores. Así sucede en el trastorno del sueño secundario a enfermedades psiquiátricas,
que requieren una valoración completa y un tratamiento adecuado. A veces el abordaje no es suficiente por las características multifacéticas de la patología. En el trastorno del sueño secundario a enfermedades orgánicas, en las que el dolor o el disconfort de la propia sintomatología de la enfermedad impide un descanso reparador, se necesita controlar las patologías de fondo. En el trastorno del sueño secundario a apneas del sueño, además de las medidas generales, se requiere de medidas instrumentales como la CPAP, la cámara de presión aérea positiva, o la BiPAP, presión positiva doble, mientras que el tratamiento no farmacológico utiliza intervenciones psicológicas y educativas como medidas higiénicas y cognitivo-conductuales del sueño. La higiene del sueño se define como un conjunto de comportamientos y recomendaciones ambientales destinadas a promover el sueño saludable. Se desarrolló originalmente para el tratamiento del insomnio leve o moderado. Mediante la higiene del sueño, los pacientes aprenden sobre hábitos del sueño saludable y se les anima a seguir una serie de recomendaciones para mejorar el sueño, como por ejemplo evitar la cafeína, hacer ejercicio, eliminar el ruido y mantener un horario regular de sueño. La higiene del sueño es de gran utilidad en el ámbito de la salud pública. Entre las medidas fundamentales del sueño se destacan los hábitos. Dormir es una actividad inherente de la naturaleza humana. Diversas condiciones contribuyen a que existan diferencias significativas en los patrones del sueño, como son el clima, las tradiciones y la disponibilidad de la luz. Entre ellos se destacan las siguientes recomendaciones. Establecer un horario regular para irse a dormir y despertarse incluso los fines de semana y vacaciones. Si tienen la costumbre de tomar siestas, no deben exceder los 45 minutos del sueño diurno. Hacer ejercicio regularmente es saludable, pero no justo antes de acostarse. Se debe realizar 3 horas antes de irse a dormir. Reserve su cama para dormir y el sexo. Evite su uso para el trabajo o la recreación en general. Y por último, evite pensar sobre sus actividades diarias antes de tratar de dormir. Ambiente. La habitación y el ambiente que nos rodean desempeñan un papel fundamental para conseguir dormir mejor, ya que determinan la duración y la estructura del sueño. Se necesita un entorno ambiental adecuado que favorezca la conciliación y el mantenimiento del mismo. Para ello se debe considerar los siguientes factores. Estimulación lumínica. Dormir con la luz encendida o en dormitorios con contaminación lumínica a intensidades tan bajas como 5 y 10 lux no solo causa un sueño más superficial, sino que produce un efecto persistente sobre las ondas cerebrales asociadas al sueño profundo y a su estabilidad. El ruido es otro factor que influye. El ruido ambiental es uno de los factores más importantes de interrupción del sueño. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha documentado la contaminación acústica como una de las causas del deterioro de la salud. Una noche expuesto al ruido del tráfico mayor a 65 decibeles provoca peor calidad de la percepción del sueño, cansancio, mal humor y descenso en el tiempo de reacción. Estos efectos pueden ser explicados por alteraciones en la fase del sueño, reducción del sueño profundo y sueño REM, e incremento del sueño superficial y la vigilia. Existen técnicas de aislamiento acústico que son fundamentales para asegurar un buen sueño. Temperatura ambiental. La temperatura ambiental también es importante a la hora de conseguir un sueño de buena calidad. Se produce cuando la temperatura corporal desciende a consecuencia de la redistribución del calor desde el interior del cuerpo hacia la periferia. En ambientes muy fríos o muy cálidos existe una disminución del tiempo total del sueño con un aumento de la vigilia y la latencia del sueño. Mientras que en ambientes térmicos neutros de aproximadamente 18 a 21 grados Celsius se alcanzan niveles máximos de tiempo total de sueño, sueño profundo y sueño REM. El sueño REM es más sensible a las alteraciones relacionadas con la temperatura que el sueño no REM, ya que el ser humano tiene una mínima capacidad de termorregulación durante el sueño REM. Importancia de la cama y materiales.
La cama es el lugar en el que pasamos una tercera parte de nuestra vida, por lo que es importante elegir un colchón, una almohada y la ropa cómoda que permita la mejor calidad de sueño. Entorno decorativo. Un ambiente relajante ayuda a conciliar mejor el sueño. Por ello, a la hora de elegir el color de habitación, se debe evitar elegir colores excitantes e intensos. Los colores que producen más paz y relajación son los tonos pastel de azul, verde, amarillo y lila, así como los tonos neutros. Consumos. Los alimentos y bebidas ingeridos proporcionan los ingredientes necesarios para sintetizar los diferentes neurotransmisores que intervienen en la vigilia y el sueño. Por ello, es interesante conocer qué alimentos pueden ayudar a facilitar o disminuir el sueño, e incluso cuándo se los debe consumir. La cafeína, el alcohol y otras sustancias perjudican el sueño. Las bebidas consideradas estimulantes como el café, el té, el guaraná, el cacao, el mate y las colas contienen metilxantinas. Su mecanismo de acción se debe a su capacidad de antagonizar los receptores de adenosina en el cerebro. Por lo tanto, si se desea conseguir un sueño reparador, se deben evitar estas sustancias. De igual forma, la comida muy condimentada con especias picantes tomadas por las noches perjudican el sueño, pues aumentan la temperatura corporal y la hipersecreción de los jugos gástricos. En las últimas horas del día se debe evitar consumir alimentos ricos en tiroxina, como las frutas ricas en vitamina C, bebidas como el té o el guaraná, carnes rojas y embutidos, dado que la tiroxina es un aminoácido precursor de las catecolaminas y la dopamina, las cuales son sustancias que nos permiten permanecer despiertos. Alimentos que facilitan el sueño. Alimentos ricos en triptófanos como el plátano, la piña, el aguacate, la leche, la carne, los huevos o frutos secos como las nueces son aminoácidos esenciales para la formación de las hormonas principales que intervienen en el sueño, como la serotonina y la melatonina. La serotonina es la principal hormona implicada en la regulación del sueño y debe ingerirse presintetizada en sustancias como el triptófano, ya que como tal no atraviesa la barrera hematoencefálica, mientras que la melatonina induce y mantiene el sueño. Intervenciones psicológicas. Las intervenciones psicológicas persiguen cambiar los hábitos desadaptativos del sueño y reducir la excitación automática. Su objetivo es la de modificar las conductas y condiciones aprendidas con respecto al sueño. Intervenciones conductuales. Estas intervenciones producen beneficios seguros y duraderos a los pacientes, sin los riesgos que proporcionan los fármacos, como son la sedación residual, la tolerancia y el insomnio de rebote a su retirada. Es cierto que a corto plazo los fármacos son más resolutivos que las terapias no farmacológicas. Sin embargo, a mediano plazo, entre 3 a 8 semanas, el tratamiento conductual es igual de eficiente que los fármacos. Y a largo plazo, de 6 a 24 meses, los beneficios obtenidos son mucho más duraderos que los conseguidos mediante los hipnóticos. Entre las terapias conductuales se destacan las siguientes: relajación y respiración. Las técnicas de respiración ayudan a desactivar el sistema de excitación. Relajación muscular progresiva o de Jacobson, PRM, es una técnica que relaja los músculos del cuerpo y ayuda a reducir la tensión y el estrés que tengan los músculos. Cuando libera la tensión, los músculos se relajan. La relajación muscular progresiva se alcanza tensando y relajando un grupo de músculos repentinamente hasta que el músculo permanezca relajado. A medida que practique, aprenderá a sentir la diferencia entre un músculo relajado y tenso. ¿Cómo relajarse con PMR? Primero se busca una posición cómoda. Puede pararse, sentarse o acostarse. Seguido, apriete todos los músculos de la cara para tensarlos. Mantenga la tensión por 5 a 10 segundos. Posteriormente, relaje los músculos de la cara por 15 a 20 segundos y concéntrese en la tensión que se aleja de su cuerpo. En el cuarto paso, debe repetir, tensar y relajar los mismos músculos 2 a 3 veces antes de pasar al siguiente grupo. Siga con otro grupo de músculos y repita los pasos 2, 3 y 4. En este orden: hombros, brazo, antebrazo, mano, pecho, espalda, tronco, músculo y por último las piernas y los pies.
acción mental imaginativa se propone al paciente que interiorice ciertas sensaciones, como son el color, el olor, el frescor, y que los relacione con distintos mundos imaginarios como el bosque, las nubes, etc. El entrenamiento endógeno es una técnica elaborada por Schul en base de la experiencia del yoga y de la autohipnosis de Bot. Consiste en lograr la autorrelajación por parte del sujeto con la utilización de frases que sugieren sensaciones. Control de estímulos. Al no conseguir dormir, el sujeto asocia los estímulos asociados a dormir al no dormir, provocando excesiva actividad emocional y física. La restricción del sueño consiste en reducir las horas que pasa en cama e ir incrementando las horas que realmente duerme, de 15 a 20 minutos cada semana. Feedback. Proporciona al paciente una autorregulación visual o auditiva mediante el uso de electrodos con tensión. Se entrena al paciente a conseguir un grado de relajación al concentrarse en pensamientos o sensaciones que reducen la velocidad de la señal. Bueno, yo voy a hablarles acerca del tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico es una medida coadyuvante del tratamiento integral para la terapia farmacológica y se tiene en cuenta la duración como el tiempo. Cuando la indicación está justificada, deben valorar las características individuales del paciente, como la personalidad o la psicopatología. Los tipos de personalidad que predisponen a la dependencia de fármacos o sustancias de abuso deben considerarse como contraindicaciones en la prescripción de psicofármacos, porque al menos un tercio de los pacientes no consiguen deshabituarse posteriormente de la toma de hipnóticos. La elección de un determinado fármaco está condicionada por los síntomas presentes, el objetivo del tratamiento, la comorbilidad, su respuesta a tratamientos previos, las contraindicaciones e interacciones con otros medicamentos, los efectos secundarios y su coste. Por su parte, en la relación entre beneficio y riesgo de la utilización de un hipnótico se deben tener en cuenta su eficacia, el desarrollo de tolerancia, los problemas en la retirada y las reacciones adversas. Entre los fármacos utilizados tenemos los hipnóticos, en este caso las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son depresores del sistema nervioso y favorecen la relajación física y mental y reducen la actividad nerviosa, es decir, la acción GABAérgica. Desde el punto de vista desde la estructura química, los tipo benzodiazepinas 1 y 4 y las triazolobenzodiazepinas son diferentes sin haber una tolerancia cruzada entre ellas, además de presentar distintas reacciones adversas. Por otra parte, estas se restringen al insomnio agudo con una menor dosis posible, con fármacos de eliminación rápida y con duración no superior a las 2 o 4 semanas. Entre los fármacos incluidos encontramos el flurazepam, el estazolam, el diazepam, el lorazepam, entre otros. Como efectos secundarios se ha observado la somnolencia diurna, la cefalia, el vértigo, las náuseas, la pérdida de memoria, entre otros. A partir de la segunda semana de utilización de las benzodiazepinas, hay mayor riesgo de desarrollo de tolerancia y dependencia física y psíquica. Además, durante el embarazo, las ventajas potenciales de su uso para la madre no superan a los posibles riesgos para el feto, y en caso de usarlas, para evitar el riesgo potencial de defectos congénitos, se debe usar a dosis de eficacia bajas y la duración más corta posible y en monoterapia. También tenemos los fármacos no benzodiazepínicos. Estos son fármacos de vida media corta y de inicio de acción rápida y potencia alta. Tienen un efecto similar a las benzodiazepinas, pero con menor problemas de tolerancia, de dependencia y escasa incidencia de insomnio, de rebote al suspendernos. Se ha introducido varios fármacos de 3 grupos químicos, como son las ciclopiloronas, como la zopiclona y la esopiclona, las imidazopiridinas, como el zolpidem, y las pirazopiliridinas, como el celoplón. Estas han sido desarrolladas con el objetivo de evitar las desventajas de las benzodiazepinas ligados a sus efectos secundarios, como se dijo, la sedación, la dependencia y los efectos de retirada. Algunas características diferenciales son: en la latencia del sueño, el celoplón es menos eficaz que el zolpidem y más que la zopiclón. En duración y calidad del sueño, el saleplón es más eficaz que el zolpidem, y en el insomnio de rebote es menor en el saleplón. Por su parte, los efectos adversos de los hipnóticos no benzodiazepínicos son la somnolencia diurna, el vértigo, las alucinaciones, las náuseas, la ansiedad, el temblor, entre otras, y también incluidas la taquicardia.
Se han descrito que el insomnio de rebote y el síndrome de abstinencia y el riesgo de dependencia tras su uso prolongado. Por ello, es aconsejable la cautela a la prescripción en pacientes con abusos del alcohol y de fármacos, y a su vez no se aconseja su uso en mujeres embarazadas. Otros fármacos que pueden ser considerados en el tratamiento del insomnio son los antidepresivos. Los antidepresivos con perfil sedante son los tricíclicos, como la doxepina, la trimipramina y la metilptilina. También tenemos la trazadona y la milsapina. En el caso de los tricíclicos, la acción sedante se asocia con los efectos antihistamínicos y con los efectos antagonistas del receptor adrenérgico alfa-1. En la trazadona se relaciona con el antagonismo de los receptores 5-HT2 y con los alfa-adrenérgicos. Otro posible mecanismo de acción en el caso de la trazodona y la trimipramina y doxepina sería la reducción del hipercortisolemia que presentan los insomnes crónicos. Estos fármacos se usan como hipnóticos a dosis menores que los utilizados en el tratamiento de las depresiones. También tenemos los antipsicóticos atípicos y los anticonvulsivantes. Las pruebas sobre la eficacia para el tratamiento del insomnio y el potencial de efectos secundarios de fármacos como la gabapentina, la tiagabina, la quetiapina y la olanzapina son insuficientes, por ello no es tan recomendable. Otros fármacos que no se recomiendan por su bajo índice terapéutico y sus significativos efectos adversos, incluyendo la probabilidad de tolerancia y dependencia, son los fármacos como el hidrato de cloral, el mepobromato y los barbitúricos. Otro tratamiento que en este caso sería adicional es la cronoterapia. Una vez determinada el patrón del sueño habitual del paciente mediante agendas de sueño, la cronoterapia consiste en retrasar progresivamente las horas de acostarse y levantarse, habitualmente 3 horas cada 2 días, hasta conseguir un horario de sueño deseado. Este cambio va supremeditado a una gran adherencia a las rutinas diarias y buenas prácticas de higiene, evitando siestas y ajustando las comidas y el ejercicio físico al nuevo horario cada día. Este fue el primer tratamiento descrito para el síndrome de retraso de fases, demostrando ser eficaz en condiciones de laboratorio, pero fuera de estas existen factores que limitan su aplicabilidad, ya que son necesarias muchos días para ajustar el horario, dificultando e interfiriendo en los horarios académicos y laborales del paciente. Aunque es un tratamiento recompensado, no existen estudios clínicos controlados que documenten su eficacia y su seguridad. Otro tratamiento adicional es la fototerapia. Esta consiste en la administración de luz brillante por la mañana después de un mínimo de temperatura corporal que provoca avances de fases de reloj biológico. La fototerapia ha de darse tras el mínimo de temperatura, lo cual sucede unas 2 o 3 horas antes de despertar. En adultos, los estudios realizados con exposiciones a la luz brillante de amplio espectro entre 2500 y 10.000 lux de intensidad entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana demuestran un avance de fase en los ritmos circadianos con incremento del alertamiento diurno. La duración y la intensidad de la exposición ha de ser individualizada, ajustándose según la respuesta del paciente. Por ejemplo, se puede utilizar de forma inicial 2 horas de fototerapia al levantarse a unas 2500 lux o exposiciones más intensas de menos tiempo de 10.000 lux durante 30 a 40 minutos. En combinación con otros tratamientos, intensidades inferiores pueden ser suficientes. Es recomendable una dosis de mantenimiento para evitar las recidivas. La fototerapia puede ser difícil de complementar, puesto que precisa que el paciente se levante y se exponga un rato cada día a la misma hora antes de salir de su casa a la luz durante un periodo de 4 a 6 semanas. Por su parte, existen lámparas especiales de fototerapia entre 5.000 a 10.000 lux, los que filtran los rayos ultravioletas. Por ello se recomienda un examen oftalmológico antes de iniciarse los tratamientos y abstenerse en pacientes con retinopatía, fotosensibilidad, manía o tendencia migrañosa. A pesar de que faltan estudios largos y controlados para determinar la intensidad, la duración o la hora exacta de exposición a la luz, la fototerapia constituye un tratamiento eficaz recomendado. Un tratamiento alternativo, en este caso también es la acupuntura. La acupuntura es un procedimiento terapéutico en el cual se perforan áreas corporales en los puntos meridianos con agujas finas y es una forma principal de tratamiento de la medicina tradicional china. Además de la acupuntura tradicional con agujas, se emplean otras formas de acupuntura como la electroacupuntura, la acupuntura láser, la acupresión, entre otras.
En algunos estudios se ha demostrado que la acupuntura puede ser útil para el tratamiento del insomnio comórbido asociado a trastornos psiquiátricos o médicos. Así, cuando los tratamientos como la farmacoterapia, la psicoterapia o su combinación no resultan eficaces para un tipo de insomnio secundario, los pacientes pueden usar la acupuntura. A pesar de ello, hay muy poca información sobre los efectos adversos asociados al uso de la acupuntura, que suelen ser de tipo dolor en las infecciones, colocación inapropiada de las agujas o necrosis. Las pruebas actuales no son suficientemente rigurosas como para determinar y extraer conclusiones acertadas de la aplicación extensa de este método. Otro tratamiento alternativo son el uso de hierbas medicinales. La utilización de los remedios herbales en los trastornos del sueño son muy antiguos. Las hierbas medicinales son populares y se usan a nivel mundial y pueden considerarse una opción de tratamiento para el insomnio si se demuestra que son efectivas y seguras. El profesional sanitario debe reconocer tanto los beneficios como los riesgos que estos preparados tienen y evitar actitudes de rechazo que pueden llevar al paciente a ocultar su uso enmascarando posibles efectos adversos, aunque no hay estudios concluyentes que evalúen la eficacia específica para el insomnio de los tratamientos herbales. Una de las hierbas medicinales usadas en este caso es la valeriana. Se le atribuyen propiedades sedantes e inductoras del sueño y es una de las hierbas medicinales más usadas para el insomnio. Se utiliza en forma de hierba seca o de extracto o de tintura, por lo que respecta a la efectividad se requiere que la valeriana puede mejorar la calidad de sueño, pero no hay estudios para dar conclusiones firmes. Cuando se evalúa la seguridad, se constata que la valeriana es una hierba al parecer segura, con pocos efectos secundarios, y en cuanto a otros aspectos, no difieren de aquellos que se asocian con la utilización del placebo. Además, tenemos otras hierbas que también se pueden usar. Distintas especies vegetales se combinan con frecuencia con otras hierbas medicinales a las que se atribuyen propiedades sedantes, como por ejemplo tenemos la pasiflora, la amapola de California, la lavanda y el tilo. Gracias. Caso clínico. Ejemplo, insomnio primario. Datos del paciente. Mujer de 22 años, estudiante de ciencias políticas con un nivel intelectual medio alto, vive con sus padres y una hermana menor y tiene una pareja desde hace 2 años. Su cuadro clínico presenta síntomas como dificultades para conciliar el sueño, dificultades para mantener el sueño, un despertar temprano adelantado, malestar físico como el cansancio diurno, malestar psíquico como la irritabilidad y apatía, angustia provocada por la incapacidad de mantener un ritmo de sueño normal, pensamientos negativos constantes sobre los estudios y un alto nivel de exigencia o baja autoestima. Antecedentes. Esta paciente a sus 18 años comenzó a tener dificultades para conciliar el sueño, mantener su ritmo con normalidad y padecer despertares nocturnos. Acude a la consulta del médico de familia acusando síntomas de insomnio y malestar físico. Este le receta hipnóticos que toma durante 3 meses y sin presentar mejoría, por lo que acude a la consulta. En la evaluación del caso se detectan síntomas como el malestar físico, cansancio, apatía, irritabilidad, inseguridad, sentimientos de inutilidad, dificultades para concentrarse y para dormir. Este malestar empezó desde el bachillerato y la paciente informa sobre la preocupación constante ante sus estudios. Esto le provoca nerviosismo y cierta presión en el pecho. También afirma que las preocupaciones no la dejan dormir y al día siguiente se siente cansada para seguir estudiando. En el diagnóstico tenemos que la paciente sufre una dinsomnia, lo que quiere decir que esta paciente manifiesta un insomnio primario, el cual es caracterizado por la dificultad para iniciar o mantener el sueño o la sensación de no haber tenido un sueño reparador durante 5 veces al mes. También provoca clínicamente un malestar y un bajo rendimiento en sus estudios. Además, conjuntamente con las preocupaciones preexistentes, no le permite afrontar ciertas situaciones estresantes como el periodo de exámenes. Entre los tratamientos tenemos que consta de una fase pedagógica donde se informa al paciente sobre las problemáticas del tratamiento y sus objetivos y las técnicas que son empleadas, como el entrenamiento en respiración profunda y técnicas de relajación, el control de estímulos, la intención paradójica, la detección del pensamiento, la reestructuración cognitiva y el autoestima.
Entre los resultados tenemos que parte de ello es tratar de prevenir las recaídas, utilizando la generalización de las habilidades aprendidas, la identificación de ciertas situaciones de riesgo que puedan afectar al paciente, revisar las estrategias para prevenir posibles dificultades y la consolidación de los beneficios de la terapia. Se dividen en dos tipos principales de sueño: el sueño de movimientos oculares no rápidos en REM y el sueño de movimientos oculares rápidos REM. Adicionalmente, el sueño nocturno en adultos consiste en episodios alternos de sueño en REM y REM. El sueño en REM se subdivide en las etapas N1, N2 y N3 del sueño. El sueño inadecuado es un factor de riesgo conocido para la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardíacas y la depresión. Existen varios métodos de diagnóstico para los trastornos de sueño basados en sus equipos especializados que tienen una mejor objetividad y eficacia en sus variables al momento de diagnosticar a qué tipo de trastorno pertenece. Entre estos tenemos el PSG o polisomnografía, actigrafía. En cambio, llevado a métodos más objetivos basados netamente a escalas y cuestionarios apropiados a su estilo y con una valoración específica, tenemos escalas TOP, escala de Epworth, índice de calidad del sueño de Pittsburgh, entre otros. Se pudo determinar la clasificación de los trastornos del sueño, los cuales principalmente se distinguen en tres grandes grupos: disomias, parasomias y trastornos del sueño asociados con procesos médicos o psiquiátricos. Pero aunque los grupos parecen bien diferenciados, es frecuente la asociación de trastornos y también es posible la clasificación de algunos de ellos en varios subgrupos, poseyendo diferencias entre cada uno. Antes de aplicar las terapias farmacológicas, los expertos recomiendan el uso de tratamientos etiológico en el caso de ser aplicable y el uso de tratamientos no farmacológicos como el uso de las medidas higiénicas del sueño y terapias cognitivo-conductuales. De este modo, a través de las recomendaciones para promover el sueño saludable y las terapias psicológicas y de relajación, se proporciona al paciente beneficios seguros y duraderos sin los riesgos que produzca la utilización de fármacos. El tratamiento farmacológico recomendado se basa en uso de fármacos hipnóticos como los benzodiazepínicos de vida media corta a la menor dosis posible y los hipnóticos no benzodiazepínicos que se usarán durante periodos cortos de tiempo, según el tipo de trastorno del sueño que lo requiera. En tal caso se puede acompañar de tratamientos adicionales como la cronoterapia y la fototerapia que ayudarán a sincronizar el ritmo circadiano del sueño con el ciclo luz-oscuridad de 24 horas. Y finalmente se puede recurrir a tratamientos alternativos como la acupuntura y uso de plantas medicinales bajo vigilancia médica. Finalmente, con lo observado en el caso clínico, se puede decir que los diferentes tipos de trastornos del sueño, en este caso el insomnio primario, requiere una valoración completa y un tratamiento adecuado, sea tanto farmacológico o no farmacológico, basado en terapias, tratar con fases pedagógicas, técnicas prácticas como relajación, control de estímulos, parte cognitiva, énfasis de mejorar la autoestima y evitar recaídas tratando de abordar diferentes situaciones. Tenemos la bibliografía y gracias.